Buenas noches. Aquí estamos en la fase número 1, reconocimiento inicial del curso de algoritmo de la Universidad Nacional de Distancia. La presentación personal. Mi nombre es Heimer Jaraba, tengo 37 años, estudiante de Ingeniería Electrónica de Ciudad Santa Marta. Laboro como técnico electricista en los ferrocarriles del norte colombiano. Soy casado, tengo 3 hijos. Aquí en esta foto están mis hijos, mi hija mayor, mi hija menor y mi hijo segundo. Aquí está mi esposa. Uno de mis hobbies es la música, el cine y la lectura. Soy una persona que le gusta trabajar en equipo y quiero tener un ambiente de colaboración, intercambio de opiniones y conocimientos para poder lograr los objetivos del curso, aprovecharlo al máximo. Este es mi número de contacto, 310-409-9390, mi correo electrónico hwc1981@hotmail.com y mi Skype. Vamos a comenzar a definir estos 3 conceptos. Algoritmos son pasos bien definidos e instrucciones para dar solución a un problema planteado. Diagrama de flujo es una manera gráfica de representar un algoritmo, dependiendo de una metodología para dar solución a un problema. Estos símbolos son estandarizados por la norma americana ANSI. Pseudocódigo es la forma descriptiva del paso a paso de las operaciones que debe realizar el algoritmo. Ejemplo de pseudocódigo, algoritmo y diagramas de flujo. Aquí tenemos varios problemas planteados. Aquí en este diagrama de flujo tenemos un problema planteado que es la de tomar café. Aquí en este diagrama de flujo está este símbolo. Podemos ver varios símbolos: un rombo, rectángulo y un óvalo. Todos estos símbolos están estandarizados por la norma americana ANSI. Pseudocódigo, aquí tenemos el algoritmo, suma, y aquí tenemos la descripción. Definimos las variables, que en su caso son números, y lo metemos dentro de los grupos reales. Aquí tenemos el paso a paso. Este es un pseudocódigo para realizar una suma de 3 números. Diferencia y similitudes entre los 3 conceptos. La diferencia que hay entre los 3 conceptos es la metodología o el proceso mediante el cual hallamos la solución al problema. Los pseudocódigos son pasos descriptivos, la narración escrita que debe seguir el algoritmo. En este se tiene en cuenta la sintaxis y gramática como la utilización de comas, los paréntesis, declaraciones de variables, entre otras. Y el diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo por medio de símbolos que indican los pasos al ordenador a seguir. Estos símbolos están unidos por medio de líneas que indican las rutas del proceso y ambos sirven para representar y realizar un algoritmo de acuerdo al programa y la necesidad que se plantea en el problema. ¿Cómo dar solución de un problema utilizando la lógica de la programación? Para la solución de un problema, utilizar un ordenador para obtener un resultado, debemos comprender que un ordenador es un conjunto de dispositivos electrónicos que funcionan bajo instrucciones programadas en una memoria. Por eso hay que utilizar un código que él entienda, que contenga los siguientes pasos. Uno de estos pasos es definición del problema. Es el concepto en sí del problema, el enunciado del mismo, la necesidad que queremos resolver. El análisis del problema. En este paso es donde estudiamos la naturaleza del problema y definir las operaciones, fórmulas, variables, recursos y el tipo de algoritmo que se debe emplear. Diseño. Se define la construcción de algoritmos, ya sea por diagrama de flujo o pseudocódigo. Codificación. Consiste en escribir el programa, un código que la computadora entienda, ya sea de alto nivel o bajo nivel. Prueba y depuración. Se pone a correr el programa, en ella identificamos si hay error en la construcción del código. Soporte es toda la documentación generada para la utilización del programa.
debe ser muy detallada, ya que puede realizarse mejoras en un futuro. Mantenimiento. Después de un periodo donde se utiliza el programa, es necesario realizar una inspección para ajustes o mejoras al programa y pueda seguir trabajando en óptimas condiciones. Los algoritmos son una parte fundamental en la programación de los ordenadores. Cada día se crean necesidades en industrias, oficinas, centros de estudio, entre otras, que necesitan ser resueltas de forma rápida y concreta. Esto conlleva a las aplicaciones de programas que satisfagan esta necesidad. La evolución de la tecnología crea cada día más usuarios dependientes a programas y aplicaciones para realizar sus labores y tareas cotidianas. Gracias por su atención y esperemos vernos en otra presentación.